Hola, buenas noches. En vista de que no podemos, más bien prácticamente se ha terminado el presente periodo lectivo, tenemos una unidad más que tratar. En la mayoría de los casos ya hemos visto la primera parte. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, lo más concisos posibles y recordarlos que hasta esta unidad debemos tener el cuaderno. De aquí vamos a sacar las preguntas para el examen, obviamente con la temática anterior, ¿no? 20 preguntas para el examen. Así que por favor, les ruego que revisen este material una y otra vez hasta que logremos captar estos contenidos, ¿no? La unidad que nos ha faltado es la unidad 5. El tema es teorías y sistemas económicos. Aquí básicamente vamos a hablar de los sistemas y teorías económicos que ha vivido la humanidad en el transcurso de la historia, como se les dijo de una manera breve, ¿no? Vamos a hablar más bien dicho, de la comunidad primitiva, del esclavismo, del feudalismo, del capitalismo y del socialismo. En algunos periodos de tiempo vamos a hablar también del mercantilismo, vamos a hablar del liberalismo y, y bueno, comencemos. Eh, por cuestiones de tiempo vamos a obviar un poquito la parte esta del objetivo. No, más bien, mire, el objetivo de tratar esta unidad es analizar las teorías y sistemas económicos a lo largo de la historia de la humanidad y su repercusión en las sociedades antiguas y obviamente en las sociedades contemporáneas. Ese sería el objetivo. Para continuar con esto, es necesario revisar tres conceptos, asimismo de una manera clara, sencilla y sintética, ¿no? Esos conceptos son economía, teoría económica y sistema económico. ¿Qué es la economía? Le hemos puesto que es una ciencia de hecho, ¿no? Que se dedica al estudio de la forma de administrar los recursos disponibles que nos permiten a los seres humanos satisfacer nuestras necesidades. La teoría económica, en cambio, vienen a ser las teorías. También se dice que son hipótesis que nos permiten explicar todos los aspectos de la realidad económica, incluyendo la micro y la macroeconomía. La microeconomía es una economía en pequeña escala, por ejemplo, la economía familiar. Cuando hablamos de macroeconomía, hablamos de una economía a gran escala, es decir, del Estado. Ejemplo, cuando estudiamos del Producto Interno Bruto. Y finalmente tenemos el sistema económico. ¿Qué es un sistema económico? Mencionamos que un sistema económico es la forma en que una sociedad organiza su economía para gestionar y administrar sus recursos obviamente económicos, ¿no? Un poquito tenemos aquí una línea de tiempo de cómo se fueron sucediendo los modos de producción. Los modos de producción son las formas, las maneras en que determinada sociedad em, realizó sus procesos económicos. Aquí tenemos el primer modo de producción es de la comunidad primitiva, luego tenemos el esclavismo, el feudalismo, el capitalismo y el socialismo. Le hemos puesto aquí unas fechas referenciales nomás. Como se ha dicho, la historia no es lineal, es decir, no ocurre lo mismo en toda la sociedad, sino que en diferentes etapas. Con decirles que nosotros en el Ecuador todavía tenemos un pueblo que vive en la comunidad primitiva. Y miren, y estamos en pleno siglo XXI, ¿no? Además quiero mencionar que los modos de producción coinciden de alguna manera, no exactamente, pero sí coinciden con las edades históricas de nuestra historia. Ejemplo, la comunidad primitiva coincide con la época, con la prehistoria, en sus dos etapas, ¿no? El paleolítico y el neolítico. La edad antigua coincide con el esclavismo, el feudalismo coincide con la edad media, el capitalismo con la edad moderna y finalmente el socialismo con la edad contemporánea. Ahora vamos a hacer rápidamente un cuadro comparativo entre las características del Paleolítico y del Neolítico. Esto, entiéndase, son sistemas económicos de la comunidad primitiva, ¿no?
Es súper fácil esto, ¿no? El paleolítico, recordarles que el término paleo, antiguo, lítico, viene de piedra, es decir, la piedra antigua, la piedra rústica. Es una época en que existe el nomadismo, la principal o las principales actividades comerciales de los seres humanos, obviamente que son la caza, la pesca, la recolección, que les permiten subsistir. La propiedad es una propiedad colectiva, el trabajo comunitario. No existe propiedad privada, no existe presencia de clases sociales, ¿no? No hay acumulación de riqueza. De alguna manera se modificó la naturaleza, pero en pequeña escala. Las relaciones de cooperación es lo que se caracteriza aquí, ¿no? Aquí todo el mundo trabaja y aquí todo el mundo come lo que buenamente puedan conseguir en calidad de caza, pesca o recolección. No tienen un lugar fijo de residencia, eso lo tenemos bastante claro. Luego viene el periodo neolítico, nuevo, neolítico, nuevo, lítico, piedras. Es la piedra nueva, la piedra pulida, la piedra perfeccionada que permite hacer herramientas más estilizadas. Aquí se va a dar la etapa en que se comienza la práctica de la agricultura y el momento que comienza la práctica de la agricultura vamos a ver que em, va a desaparecer, mejor dicho, va a aparecer la propiedad privada. Cuando aparece la propiedad privada, aparece la división de clases sociales. Cuando se descubre la agricultura, se inicia el proceso de sedentarización, es decir, las personas, estas sociedades comienzan a tener tierras y van a tener un lugar fijo de residencia, van a mejorar su nivel de vida, sus condiciones de vida. La agricultura, obviamente, que es la base económica de estas sociedades, ¿no? Entonces, por algo se dice revolución neolítica, ¿no? Es una revolución de gran cambio, donde las sociedades, inclusive ya hay una división social del trabajo. En cambio, en el paleolítico hay una división natural del trabajo, ¿no? La división natural del trabajo implica que se da de acuerdo al sexo y de acuerdo a la edad. De acuerdo al sexo, las mujeres se quedan en los campamentos recolectando frutos, cuidando a los niños, cuidando a los ancianos. En cambio, los varones se dedican a cazar, a salir de sus campamentos. Y en cambio, la división social del trabajo, que es propia del Neolítico, aquí aparecen eh, los oficios. Los oficios, como por ejemplo, gente que se dedica a la cerámica, a elaborar artículos de cerámica, gente que se dedica a la manufactura, gente que se dedica a la construcción. Listo. Luego tenemos dos modos de producción que los vamos a ver asimismo de una manera lo más sencillo posible y lo más práctico posible, ¿no? Tenemos el esclavismo y el feudalismo. Asimismo lo vemos en un cuadrito, una especie de cuadrito, más bien es un pequeño esquema comparativo, ¿no? Las características del esclavismo a la izquierda y las características del feudalismo a la derecha. ¿Qué tenemos como el esclavismo? Primero hay que decir que es uno de los sistemas más aberrantes que ha existido en la historia de la humanidad. Eh, una gran cantidad de personas se convierten en objetos, en propiedad de un reducido grupo, ¿sí? Los esclavistas, dueños de los esclavos. Le hemos puesto aquí que el esclavismo es un sistema social, político y económico que se basa en la explotación de los esclavos. Más o menos este sistema económico va a regir desde el siglo I hasta el siglo VIII. Aquí vamos a ver cómo la filosofía, cómo las leyes y cómo la religión le van a dar un carácter natural, un carácter, entre comillas, legal a este sistema de explotación, porque en realidad el esclavismo es un sistema de explotación, ¿no? Aquí el trabajo produce mercancía y el obrero es mercancía. Y como tal, así se vive. Pero hay que recordar que los esclavos no tienen un sueldo, no tienen derecho casi que ni a la vida, ¿no? Son objetos, son de propiedad de ciertas personas, ¿no? Y este sistema social, político y económico va a existir, va a pervivir, como lo hemos descrito por aquí, durante la Edad Antigua, durante la Edad Media y durante también la Edad Moderna. Voy a coger el punterito, ¿no? Del feudalismo, asimismo, hacemos una breve revisión, ¿no? Del feudalismo es un sistema social, político y económico que basa su riqueza en la propiedad sobre la tierra. Y este sistema va a persistir, va a perdurar desde el siglo XIX
perdón, desde el siglo IX, mil disculpas, hasta el siglo XIII. Es una economía que básicamente va a fundamentarse en la práctica de la agricultura. Eh, ¿Quiénes son los grupos, las clases sociales aquí? Los siervos de la gleba, es la gran mayoría, son campesinos que se dedican a trabajar. Aquí lo hemos puesto en los mansos. ¿Qué es los mansos? Son pequeñas tierras que están en manos del campesino, del siervo de la gleba, pero no es de su propiedad. Está en usufructo nada más. ¿Sí? En esas tierras pueden cultivar, pero esos cultivos les van a servir a ellos también, pero claro, tienen que pagar tributos en especies o en trabajo. Así es como se da este sistema social, ¿no? Esclavismo y feudalismo. Ahora le explicamos en este cuadrito y en esta pirámide cómo era la estructura social del feudalismo. Tenemos dos grupos sociales así mismo definidos, ¿no? La nobleza, el clero y los campesinos. La nobleza, obviamente, de la familia de los reyes, a quienes se les atribuía tener poder divino y que eran nobles, entre comillas, ¿no? Y caballeros, ellos luchaban y defendían a la población y ejercían el poder sobre esta, a cambio de protección, eh, tenían el derecho sobre esta gente, ¿no? El derecho de cobrar impuestos en especies y en trabajo. El clero era una clase social muy, muy, muy de élite. Dentro del clero estaban los obispos, los monjes, los clérigos, que se dedicaban a la oración y por los demás se supone que así era, ¿no? Pero es una clase social privilegiada. Y al último tenemos los campesinos conocidos también como los siervos de la gleba, eran villanos, entre comillas, este término, ¿no? No es que sean delincuentes, sino es un término peyorativo, de menosprecio a este grupo social. Hombres y mujeres libres y siervos que no tenían libertad porque pertenecían al señor feudal. Acá en América Latina, en el Ecuador, se les conoce como señores terratenientes o señores latifundistas, es decir, personas que tenían grandes extensiones de tierra y que dentro de sus enormes extensiones de tierra, haciendas, tenían a los campesinos, a quienes les daban estos pedazos de tierra que se llamaban mansos, ¿no? Para que puedan sobrevivir y asimismo para que puedan pagar tributo en especias y en trabajo. Un poquito nos apartamos de esta partecita del feudalismo y vamos a revisar brevemente cómo eran las formas de la producción en la América precolombina. La América precolombina es la América que existió antes de la llegada de los españoles, antes de Cristóbal Colón. Entonces, tres actividades económicas bien definidas: agricultura, minería y manufactura. La agricultura, el trabajo en la tierra, es la base económica de estas sociedades. Su agricultura en un inicio es una agricultura de subsistencia, es decir, que les permite únicamente sobrevivir. ¿Listo? Luego va a venir una etapa donde va a haber excedente en la agricultura. Y ahí vamos a ver cuando aparecen un reducido grupo que se apropian de esos excedentes y van a ser los que luego asuman ser la clase social dominante, ¿no? Hay un grupo social muy interesante acá por Sudamérica que se llamaban los incas y ellos tenían una gran actividad agrícola. Tenían terrazas, aquí tenemos en esta imagen cómo podían sembrar productos de tierra fría, de tierra medianamente fría y productos de tierra caliente. Em, Tenían cultivos sostenibles, conocían varias especies e inclusive manejaban la medicina vegetal. Luego tenemos la minería. América Latina tenía una gran cantidad de minas que fueron eh, explotadas por los españoles. Los indígenas también explotaban el oro, la plata y algunos metales preciosos, por supuesto que sí, pero ellos no tenían ese sentido de que el oro, la plata, las piedras preciosas eran un símbolo de acumulación de riqueza, sino que más bien era un símbolo de prestigio, pero hasta ahí nomás, ¿sí? Eh, Aquí le hemos puesto que el oro era propiedad de los dioses y de uso ceremonial, no en un sentido de intercambio comercial ni como un medio de acumulación de riqueza, ni tenían valor monetario, ¿no?
No se tenía esa noción de acumular riqueza para tener mayor poder, sino más bien era un símbolo de prestigio, ¿no? Y luego tenemos las manufacturas. Las manufacturas son artículos hechos a mano. Ejemplo, la cerámica, ¿no? Que comenzaron a producir, más o menos como decir en serie, producción estandarizada, ¿no? Y masiva y que era de uso utilitario. Cuando decimos de uso utilitario es que lo que necesitaban para su vida diaria lo construían, lo realizaban, lo elaboraban, ¿no? El textil, ¿sí? Tela, para sus prendas de vestir, eran de gran importancia, no solamente dentro de la parte social, política y también dentro de la parte religiosa. Aquí hay que decir algunas cosas, ¿no? Si bien es cierto, España y Europa, los imperios que conquistaron estas tierras, trajeron algunos productos, se me ocurre los cítricos, eh, el arroz, el trigo, la cebada, y dentro de los animales introducen acá el ganado caballar, el ganado vacuno, el ganado ovino, el ganado caprino, cierto es, pero hay que entender también que algunas de los productos americanos también fueron, causaron gran sorpresa y una sorpresa agradable, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes de productos propios de esta tierra, el maíz, que ahora es universal, las papas universal, el aguacate. Entonces, yo suelo decir que si es que España nos dio alimentación, nos dio recursos, yo creo que nosotros les dimos mucho más. Imagínense toneladas de oro que salían de América hacia España. La mano de obra explotada, eh, la mano de obra indígena, la mano de obra de los esclavos. Así es que yo creo que España nos queda debiendo. Y ahora viene, es una etapa, una especie de etapa de transición entre el feudalismo y el capitalismo. Este periodo se llama el mercantilismo, que tuvo su predominio entre los siglos XII y XVIII. ¿Y, y qué es el mercantilismo? Asimismo, es un sistema económico que sostiene que la propiedad de las naciones depende del capital que acumulen gracias a la actividad comercial y gracias a la posesión de metales preciosos. Entonces, aquí hay que decir que los imperios se fueron llevando una gran cantidad de metales preciosos y realizaron una gran actividad comercial. Es más, tenían el monopolio del comercio aquí en América, ¿no? España con sus colonias, Francia con sus colonias y Portugal con sus colonias y obviamente Inglaterra en lo que ahora es Estados Unidos, ¿no? Ahora, ¿en qué se basaba como característica del mercantilismo? ¿En qué se basaba su riqueza? Lo dijimos, ¿no? Pero aquí le señalamos un poquito más específicamente, en la acumulación de metales preciosos, ¿sí? Y además dieron gran impulso al comercio exterior. Y ahora, ¿cuáles eran las medidas mercantilistas que impusieron los europeos aquí en América? Vamos a ver que se dio el fomento de la manufactura, es decir, la elaboración de los artículos hechos a mano. Hay otra estrategia económica que se llama el proteccionismo. ¿Y qué es el proteccionismo? Es una estrategia económica que permite a las naciones imponer impuestos a los productos que llegan de afuera. ¿Con qué fin se hacía? Con el fin de proteger la producción nacional, por así decirlo, ¿no? Entonces, esto lo han hecho todas las naciones, no solamente antes, y la seguirán haciendo. Si nosotros leemos las noticias en las últimas semanas, por ejemplo, vemos que el Donald Trump, presidente norteamericano, está imponiendo medidas proteccionistas porque están cargando de impuestos a los productos que llegan de otros países, a los productos ecuatorianos, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, normalmente eso es lo que han hecho las naciones y seguirán haciendo, imponer medidas proteccionistas para proteger la producción nacional. Aquí le hemos puesto en este cuadrito de rojo que la burguesía nace con dinero del trabajo artesanal y comercial, pero esta es por así decirlo, la baja burguesía. En cambio, la alta burguesía, que la tenemos acá, estaba formada de mercaderes y banqueros ricos e influyentes. Es que el que tiene el dinero es el que influye, ¿sí? Es el que tiene poder.
Estos grupos de mercaderes que son comerciantes y banqueros influyentes estaban asociados a la nobleza latifundista, estaban asociados a la nobleza latifundista, es decir, a los grandes propietarios de enormes extensiones de tierra, ¿no? Y para finalizar esta partita, la mayoría de habitantes de las ciudades eran aprendices de diferentes oficios, eran criados, una especie de criados domésticos, y gente sin oficio que vivían de una manera muy por demás humilde. Ahora un poquito ampliamos cómo se dio el mercantilismo y la expansión colonial. Ya, nosotros sabemos que Europa dominó el mundo por mucho tiempo. Y entre algunos de los imperios europeos podemos mencionar los que llegaron a América, ¿no? Inglaterra en la parte de Norteamérica, España en la parte de Norteamérica y Sudamérica y Centroamérica también, Francia en Centroamérica, inclusive Holanda también estuvo por una parte del Caribe. Pero bien, nos vamos a dedicar un poquito a revisar lo que hizo España, ¿no? España extrajo metales preciosos de las colonias, eso lo sabemos desde hace mucho tiempo atrás, ¿no? Porque ellos sí tenían la noción de acumulación de riqueza en base a metales preciosos, pero no solamente en base a metales preciosos, no la extracción de metales preciosos. Y esos metales preciosos, ¿de dónde los sacaban? De aquí, de las minas de América. Y lógicamente que eso no servía para aquí, sino llevaba a, a Europa, más exactamente a España, ¿no? Además de eso, no se conformaban con explotar los metales preciosos, sino también con aprovechar la mano de obra barata y muchas de ellas gratuita que aquí existía aquí en América, ¿no? Para utilizarla en la agricultura, en la ganadería y en la minería. El intercambio comercial, hay que decirlo, Europa tuvieron el monopolio o tuvo el monopolio comercial. ¿Qué es el monopolio? Es el derecho exclusivo que tienen determinados empresarios para poder producir y comercializar determinado producto. Es decir, mono uno, o sea, un solo productor, un solo comerciante. Y es malo el monopolio, por supuesto, económicamente a los únicos que pueden comercializar o fabricar un determinado producto, a ellos obviamente que les beneficia, pero a la mayoría, al pueblo, le perjudica. ¿Por qué? Porque normalmente mm, hay gente inescrupulosa, hay gente que aprovechando de que es el único que produce determinado bien, en ocasiones suele provocar una falsa escasez y luego de unos pocos días ese producto se me ocurre, voy a poner, me invento, ¿no? Ese producto que de pronto costaba $1, luego de esa falsa escasez, aprovechando que no existen otras personas que lo produzcan, se lo elevan. Póngale unos 20 centavos, unos 10 centavos, y si es que es mucho lo que se vende, eso genera grandes riquezas, ¿no? Eso es un poquito de que existió el monopolio comercial. Por ejemplo, España no dejaba que otras potencias introduzcan productos de sus tierras aquí en América Latina. Los europeos trajeron ganado, esto ya lo dije, no vacuno, vino, porcino, caballar, trigo, legumbres, y más adelante los esclavos, que es el peor sistema social que que pudo haber atravesado la historia de la humanidad, ¿no? Además, por extracción de materias primas y proteccionismo, Europa acumuló riqueza. Esto se llama acumulación originaria de capital. Y yo a veces me pregunto y digo, ¿qué hubiese hecho Europa si no tenía América Latina? Es muy probable que las grandes potencias, Inglaterra, eh, Francia, Italia y algunas otras potencias que tenían colonias, no hubiesen llegado a ser lo que son si es que no hubiesen extraído la riqueza de aquí de América. Em, Hay que mencionar que España no le menciono a América porque España no está entre las naciones más desarrolladas, ¿sí? Pero obviamente que ella conquistó estas tierras, desde México hasta Argentina, ¿no? Y luego para finalizar, bueno, para ya estar cerca de finalizar, hay que decir que acuñar es elaborar monedas de oro y plata para activar el sistema de pago. Ya era tiempo de crear una moneda, ya no se vivía solo del trueco, entonces era el momento, perdón, de crear una moneda, ¿no?
Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de la conquista española? Hemos puesto aquí, saquean minas, eso fue muy cierto, ¿no? Los españoles les brillaban los ojos cuando veían oro, y no solamente oro, plata, metales preciosos, ¿no? Pandemia por virus europeo. Aquí en América no se conocía varias enfermedades que trajeron los españoles. Y es obvio pensar que si es que no había esas enfermedades, no habían los anticuerpos que podrían haber generado estos pueblos si es que hubiese existido. Entonces, gran cantidad de pandemias desaparecieron una gran cantidad de habitantes, principalmente indígenas. Luego crean instituciones de explotación, por supuesto. Hay instituciones de explotación como las mitas, los obrajes, los batanes, principalmente. ¿Y qué son estas instituciones de explotación? Como dice su nombre, son instituciones donde se explota la mano de obra de los indígenas. Todos los indígenas, por el simple hecho de ser indígenas, debían ir y trabajar en las mitas por un año. Oiga, ahora es impensable esto, ¿no? Pero así pasó. Y finalmente tenemos la caída de la población nativa. Si decimos que hubo virus, si decimos que los españoles explotaban, hay que entender que la población nativa disminuyó, la población americana, ¿no? Y eso es una gran verdad. Y eso es uno de los efectos de la conquista. Ahora vamos a explicar lo que es el comercio triangular. Triangular viene de tres, ¿cierto? ¿Qué es el comercio triangular? Es un sistema de intercambio que se dio entre los siglos XVII, como nací aquí, XVIII y XIX, entre Europa, África y América, es decir, durante la etapa colonial, ¿no? En esta época, el comercio triangular permitió que se mundialice el comercio y América, obviamente que va a ser clave, va a ser fundamental, va a ser, eh, 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 ¿qué diremos? Va a ser, creo que el término lo dice, ¿no? Clave para que se dé la acumulación originaria de capital. Es decir, ese capital que hizo a las naciones europeas ponerse a la cabeza del mundo. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles eran las rutas que existían, que recorrían las naciones durante la época del comercio triangular? Repito, entre América, que lo estoy señalando, entre África y entre Europa. Las rutas, Europa envió productos baratos a Nueva Guinea para apropiarse de esclavos. África envió manufacturas y esclavos. De América llevaron materia prima y metales preciosos. Lo que decía antes, ¿no? Ahora, hay que estar claro también que, si bien es cierto, como dice aquí, África envió manufacturas y esclavos, que Europa también capturó esclavos, los mandó, eso obviamente que los desarraigaban de sus tierras a la fuerza, mediante el uso de la violencia, ¿no? De América llevaron materia prima y metales preciosos. Eso ya lo hemos dicho, eso está recontra comprobado. No hay a dónde perderse, ¿sí? Como podemos entender, fue una actividad comercial que se dio de manera desigual, donde participaron principalmente Francia, Inglaterra, Portugal y España, que son las grandes potencias que dominaron gran parte de América. Es prácticamente toda América, ¿no? Listo, hasta ahí. Ahora vamos a ver el sistema social que está vigente hasta la actualidad, que se llama el capitalismo, ¿no? Como le hemos escrito aquí, ¿qué es el capitalismo? Es un sistema económico basado en la propiedad privada sobre los medios de producción, basada en el mercado, donde la producción es masiva, existe un alto consumo y se centra en el capital como generador de riqueza. Aquí, para continuar con lo que es el capitalismo, les presentamos tres términos que es necesario que nosotros analizamos para tener una mejor visión de lo que es el capitalismo. ¿Qué es el capital? Es un dinero que las personas, que los empresarios, que los industriales ahorran para comprar acciones de empresas, para obtener ganancias o para únicamente obtener intereses. Esa sería la parte fundamental de lo que es el capital. Y luego viene una palabra que dice el capitalista. ¿Quién es el capitalista? Es una persona. Es el dueño de los medios de producción y del capital. Ellos son los que tienen el dinero para adquirir la materia prima, para pagar al trabajador de su trabajo y que cambia la materia en mercancía. Y luego al último tenemos el trabajador. ¿Y quién es el trabajador? La persona que vende su trabajo, su fuerza de trabajo, por un salario. Y obviamente hay que pensar que gran parte del trabajo genera plusvalía. ¿Y qué es la plusvalía?
es lo que se obtiene después de determinado proceso productivo y que es más bien la plusvalía, es la parte del que se apropia, sea el- el empresario, sea el industrial. ¿Sí? Entonces, una explicación un poquito más rápida. Por ejemplo, para demostrar lo que es la plusvalía. Normalmente, un trabajador, se me ocurre, para hacer un par de zapatos requiere 5 horas. Pero sin embargo, pasó esas 5 horas y el dueño del capital, el dueño de la empresa, el dueño de la fábrica, le hace trabajar a ese empleado por por 3 horas más, porque normalmente nosotros trabajamos 8 horas, ¿no? Pero eh, se ha podido establecer que un ser humano normalmente en 5 horas tranquilamente puede hacer su trabajo y haciéndole ganar al empresario. Pero sin embargo, el empresario sostiene que él debe aprovecharse de la plusvalía que genera el trabajo de los obreros. Y eso obviamente que no es correcto. Vamos, aquí tenemos las etapas del sistema capitalista. Etapas del sistema capitalista, tenemos 4 fases del sistema capitalista. Capitalismo mercantil, capitalismo industrial y capitalismo financiero y finalmente el imperialismo. ¿En qué época se dio el capitalismo mercantil? En la Edad Media a mediados del siglo XVIII. ¿Cuáles son las características del capitalismo mercantil? Comercio mercantil viene de comercio, ¿no? Es comercio marítimo elevado, acumulación de metales preciosos de las colonias y proteccionismo. Esto ya se explicó hace unos 10 minutitos atrás. Capitalismo industrial. El capitalismo industrial va a tener su época de auge, de fama, desde mediados de los siglos XVIII hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Ya. El capitalismo industrial hay que entender que utiliza maquinaria, gran maquinaria, alta maquinaria en procesos productivos con la finalidad de reducir los costos de producción. Y también tenemos que existe gran inversión de capital en esta etapa, en la segunda fase del capitalismo, que se llama capitalismo industrial, ¿no? Luego se viene el capitalismo financiero, que tiene que ver con la creación de bancos, de cooperativas, ¿sí? El capitalismo financiero, se dice, viene con la revolución industrial. Aquí existe un alto volumen de capitales que atraen a la banca, convertida en gran inversora. Entonces, normalmente las cooperativas y los bancos están ofreciendo dinero para que la gente se endeude. Es lo que estamos haciendo aquí, ¿no? Surgió el capitalismo financiero, crean sociedades anónimas, crean grupos económicos poderosos. Y finalmente el imperialismo, que es la última etapa del capitalismo, se da desde el siglo XIX, desde la tercera parte del siglo XIX, más o menos desde 1800, eh, desde el último, sí, desde 1870 más o menos, ¿no? Ya. Eh, ¿Cuál es la característica del imperialismo? Destrucción de la competencia, monopolios y desarrollo tecnológico que les permite a los grandes poseedores de riqueza abaratar el coste de producción y por lo tanto existe mayor cantidad de ganancias, ¿no? Ahora hay que terminar diciendo que el imperialismo, las potencias amplían su dominio mundial. Nosotros ahorita mismo estamos viendo cómo las grandes potencias dominan el mercado financiero. Así nomás es esto, ¿no? Tienen mucho poder. Capitalismo e imperialismo es el temita, ¿no? El capitalismo imperialismo, en esta etapa hay que entender que para subir la competitividad y beneficios, amplían la productividad, reducen costos. Y esto, obviamente, como es algo artificial, va a provocar problemas, porque se está generando desde los mismos humanos. ¿Y cuáles son esos graves problemas que crea el capitalismo que se da en la época del capitalismo industrial? Existen grandes desigualdades económicas, muchos que tienen poco y pocos que tienen mucho. Eso es lo que se observa en el capitalismo, ¿no? Luego dice deterioro del ambiente y sobreexplotación. Para poder extraer el petróleo, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Destruir bosques. Entonces, ahí es cuando primero se daña el ambiente y luego existe sobreexplotación. Y finalmente, la disfunción del mercado es cuando funciona mal el mercado, ¿no? Las empresas acuerdan controlar los precios
es lo que se conoce como monopolio, que le estaba diciendo algunas pistas sobre lo que es el monopolio, ¿no? Y luego viene este temita de la globalización de la economía. Se dice que la Tierra es una aldea, entre comillas, ¿no? Y obviamente que aquí se ha dado un proceso globalizador, nos guste o no. Ya. ¿Qué pasa con la globalización de la economía o solamente con la globalización? La globalización hace que las economías sean más interdependientes, es decir, están abiertas al mercado, ¿no? Globalizando los problemas, las desigualdades del reparto de la riqueza, que obviamente cada vez hay gente que se apropia, menos gente, menos cantidad de gente que se están apropiando de mucho. Y eso obviamente va a generar problemas y cuando sufra demasiado el pueblo, esos problemas se van a trasladar a posibles guerras y luego eh, eh, se dará el establecimiento de una forma de organización social. Aquí tenemos, le hemos hecho un cuadrito, algunas cosas de este cuadrito no están en el libro, ¿no? Pero hemos tratado de mejorarle para ser un poquito más específicos, más productivos, para que ustedes capten más, ¿no? Pues en la parte izquierda está qué elementos positivos podemos considerar como elementos positivos del capitalismo y asimismo qué es lo negativo del sistema capitalista. Comencemos con lo bueno. ¿Existe libertad comercial y de emprendimiento? Sí, a usted nadie le puede decir. Vivimos un país capitalista, pero dependiente, eso también hay que tomar en cuenta, ¿no? Pero sin embargo, si usted tiene el dinero para iniciar sus negocios, a usted nadie le puede impedir eso, ¿no? Por eso decimos libertad comercial y libertad de emprendimiento. Luego tenemos mayor variedad de cantidad de bienes y servicios. Es lo que ocurre en el capitalismo. Hay mayor cantidad de bienes, inclusive ha habido épocas en que ha habido sobreproducción. Y obviamente de servicios también. ¿Cuáles son los servicios? Por ejemplo, el servicio que prestan los médicos, los mecánicos, los albañiles, ¿no? Esos son los servicios. Porque no se puede tocar, pero están ahí, existen, ¿no? Incremento y fomento de la competencia. Eso obviamente que es muy bueno. Mientras más competencia haya, esté por seguro que van a reducir los costos de producción. ¿Sí? Porque mucha gente compra para poder ganar. Y finalmente viene el fomento de la innovación y creación de empleo en las ciudades. Y dentro del capitalismo existe ese fomento de innovación y creación de empleo que esperemos vaya bastante bien para superar. No vamos a llegar, va a ser difícil o casi imposible que lleguemos al primer sitial, pero por ahí sí podemos defendernos, ¿no? Ya, ahora, ¿qué es lo negativo del capitalismo? Aquí le hemos puesto desigualdad social y fomento del individualismo. Nosotros cuando vemos las películas de Rambo, ahí vemos que este Rambo, que este héroe, inclusive de los Avengers, hay ¿qué diré? Pues, hay héroes de televisión, ¿no? Eh, y, y eso obviamente fomenta el individualismo, la desigualdad social, y prácticamente eso es en términos generales lo que es el capitalismo, ¿no? Dentro de la parte negativa, porque también vimos algunas cosas positivas, ¿no? Luego viene el deterioro del medio ambiente. Para poder desarrollar los procesos productivos, se me ocurre la explotación de petróleo. La explotación del petróleo genera graves daños al medio ambiente. Explotación laboral. Normalmente muchos jefes no pagan lo que es debido, le pagan la miseria. Pues por eso decimos aquí explotación forestal, ¿no? Luego tenemos el aumento de desempleo por incapacidad de generar empleo. Así hay muchos gobiernos que no tienen esa perspectiva, esa capacidad, esa voluntad de generar fuentes de empleo y por tanto le echan también la culpa al capitalismo sobre este particular. Y finalmente existe un mal funcionamiento del mercado por prácticas monopólicas, lo que les decía hace un momento, ¿no? El derecho exclusivo que tienen ciertas personas de producir o de comercializar determinado producto o bien. Dejamos de lado el capitalismo y vamos a hablar del liberalismo que viene a ser un poquito casi lo mismo, ¿no? El liberalismo viene a ser una ideología que nos habla de que debe existir en las sociedades libertad de conciencia, perdón, libertad de culto, libertad de reunión, asociación para la iniciativa y la propiedad privada. Eso es el liberalismo. Tuvo mucho tiempo de vigencia, por supuesto, ¿no? ¿Cuáles son los principios o postulados del liberalismo? Uno, el individuo es libre, la libertad es una dimensión de la razón.
El individuo, inclusive en las constituciones está, el individuo nace libre y deberá vivir libre, y así debe ser. Estado de derecho donde somos iguales ante la ley, la igualdad ante la ley. Eso también está muy bien, por supuesto. Luego viene el derecho natural a la propiedad privada y la organización de grupos diferentes. Aquí hay un poquito de discusión, ¿no? El derecho natural a la propiedad privada y a la organización en grupos diferenciados. Eso existe en el liberalismo, por supuesto. La reducción de funciones del Estado a seguridad, justicia y obras públicas y para permitir garantizar los derechos individuales. En realidad, los países que mejor han actuado aquí, obviamente que son los más desarrollados y los más pobres, nos ha tocado agarrar lo que nos dejan los de arriba. Lastimosamente, así es. Ahora, el liberalismo económico, ¿qué es el liberalismo económico? Le hemos puesto que es una teoría de carácter económico opuesta, es decir, que está contraria al mercantilismo e interviene, y la intervención, perdón, estatal de la economía. ¿Qué es lo que están diciendo? Que no debe haber el mercantilismo y tampoco debe existir la intervención del Estado dentro de los asuntos económicos, porque ellos dicen hay que dejar libre, que el mercado se regula así solo. Ya, y ahora, ¿qué es lo que pregona? Qué es la propaganda que hace el, cómo es el liberalismo? El liberalismo habla de libre mercado y libre competencia. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que se trata de hacer también, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los ideólogos, los que crearon el liberalismo económico? Tenemos un economista que se llama Adam Smith, también este señor que se llama David Ricardo, y finalmente el joven, eh, entre comillas joven, ¿no? Stuart Mill, son de los principales los teólogos, perdón, los ideólogos del liberalismo económico, ¿no? Y que existe en muchas naciones. Aquí tenemos un cuadrito comparativo asimismo con lo que es el proteccionismo y el librecambismo. Ya nos adelantamos un poquito viendo eso, pero no les vimos a los librecambistas. Recuerda que el proteccionismo busca proteger la producción nacional. En cambio, el liberalismo dice que se abra el mercado, que todo el mundo debe tener derecho, pero sin embargo, no es tan cierto porque resulta que el trabajo de los obreros es mercancía y muchos migrantes que están en otro lado no tienen pues esos beneficios como tales, ¿no? ¿Qué es lo que fomenta el proteccionismo? Primero le hemos puesto protección a las industrias estratégicas para el interés público de determinada nación, ¿no? El fomento industrial y creación del empleo. Eso también es otro de los elementos que busca consolidar el proteccionismo. Tenemos el desarrollo de industrias emergentes y finalmente evitar el dumping externo. Una movida externa, ¿no? Evitar el dumping externo. Esos serían los principios del proteccionismo. ¿Y cuáles son los principios del librecambismo? El librecambismo dice que no debe existir aranceles para los productores. Entonces, desde hace algún tiempo atrás ya no se habla de eso, ¿no? Ya. ¿Cuál es el principal pensador del librecambismo? Se llama Adam Smith. Me olvidé decirle, el principal pensador del proteccionismo es Alexander Hamilton, ¿no? ¿Qué es lo que fomenta el librecambismo de Adam Smith? Mayor eficiencia de los factores de producción, sí, así es. Pero ahora el problema es que el resultado de todo esto, quien va acumulando riqueza, no son precisamente los que más necesitan, ¿no? ¿Existe mayor variedad y cantidad de bienes y servicios? Sí, es así. Sí, sí, es que está abierto los mercados, ¿sí? Obviamente que mayor cantidad de gente vendrá a nuestro país y eso beneficia, ¿no? Eso se debe gracias a la competencia, ¿no? Y luego logro de economías a alta escala. Y eso también es lo que se consigue durante la época del capitalismo. Ahora, perdón, del libre cambio, ¿no? Ahora hay que entender que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Ya, vamos con las revoluciones liberales. Oigan, en Ecuador tenemos una revolución liberal, la de Eloy Alfaro, que benefició a grupos vulnerables, ¿no? Eh, ahora, ¿quiénes hacen, cómo es que hacen estas revoluciones? Tuvieron que apoyarse en algo, por supuesto, en los
en los postulados de Montesquieu, de Jean-Luc, de Rousseau, se incitó a las revoluciones liberales. Y aquí tenemos los ejemplos de las revoluciones liberales, la revolución de la independencia en Estados Unidos del 14 de julio de 1776, que era opuesta al mercantilismo y el absolutismo. Existió la imposición de un impuesto, ese fue el detonante para que Inglaterra coja sus armas, sus hombres y armen la guerra, ¿no? La Revolución Francesa, ya sabemos que teníamos una sociedad muy injusta, donde inclusive se moría la gente, no tenía que comer, en palacios se malgastaban los recursos, pero sin embargo, a los más pobres casi, casi que no les tomaban en cuenta, ¿no? Entonces, esa revolución burguesa, esa revolución francesa, va a permitir que la situación mejore. Y luego tenemos la independencia de Hispanoamérica, es decir, las tierras que fueron conquistadas por los españoles. Hemos puesto aquí que existen dos fases de la historia de la independencia hispanoamericana. La primera fase abarca de 1809 a 1815 y la segunda etapa va desde 1815 hasta 1824. Ahora, ¿cuáles fueron las causas de la independencia de Hispanoamérica, es decir, de las tierras que fueron conquistadas por España? Crisis de la monarquía española e invasión de Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte, ya les dijimos, invadió España, y esa invasión de Napoleón Bonaparte a España fue aprovechada por nuestros patriotas para que eh, se formen las primeras juntas soberanas. Eran los primeros pasos que se estaba dando para la independencia de América. Luego hay una relación élite local y monarquía que se había resquebrajado, y eso obviamente que va a perjudicar, mejor dicho, que va a provocar ¿cómo es? La lucha contra la monarquía. Y luego tenemos la independencia de Estados Unidos también, que es tomado como un buen ejemplo, y es lo que siempre se ha mencionado, ¿no? Y finalmente las ideas de la ilustración, ya sabemos las ideas de la ilustración. Libertad, igualdad y confraternidad, un sistema de gobierno con división de poderes, y eso es lo que a la ilustración también se le conoce como una causa de que se haya dado la independencia en Latinoamérica. Y ahora las revoluciones industriales son aquellas que permiten producir objetos en serie en las fábricas, ¿sí? Las revoluciones industriales que se dieron a la primera mitad del siglo XVIII, es decir, por 1750, fueron causadas por las transformaciones económicas y sociales, porque mejoró el nivel de vida, y eso obviamente que se va a crear con el tiempo más maquinaria, y esa maquinaria va a permitir que exista desempleo, y de alguna manera eh, las máquinas van a comenzar a sustituir a las personas, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los antecedentes de las revoluciones industriales? La revolución agraria, que la tenemos aquí, cuando hay nuevas técnicas y cambios en la propiedad de la tierra, aumentando la productividad, es decir, una revolución en el campo. Revolución demográfica equivale a crecimiento de población. Cambio de modelo demográfico, bajó la mortalidad y subió el crecimiento urbano. Ahora, ¿cuáles fueron las causas eh, para que se den las revoluciones industriales? En Inglaterra se dieron tres condiciones. El crecimiento poblacional permitió que se eleve la demanda alimenticia y de manufacturas. Las industrias subieron la producción, y así es que se aumentó la mano de obra y los avances técnicos. La siguiente condición es la existencia de materias primas. América tenía gran cantidad de materias primas, por ejemplo, el carbón, ¿sí? Que es un mineral, era, ah, era aprovechado para los procesos productivos, el algodón también, ¿no? Y luego buena parte de la red de comunicación para navegar y para abasto de materias primas y distribución mejoró con el ferrocarril, la burguesía con capital del saqueo nacional. La construcción del ferrocarril en Europa y luego en América va a ser uno de los principales hitos dentro de la historia de la humanidad. Nuevas tecnologías, aquí rápidamente, cuando hablamos de nuevas tecnologías, estamos hablando de lo que se conoce como TICs, ¿no? Entonces aquí le hemos puesto que a fines del siglo XX surgen las TICs gracias al vínculo entre las telecomunicaciones y la informática, y eso está muy bien. Ahora, ¿qué actividades económicas se aprecia eh, en esta etapa? Empresas de comunicaciones, gracias a la presencia de las TICs, obviamente, ¿no? Empresas de comunicaciones que son grandes corporaciones que actúan en negocios multimedia
cobrando un alto precio por sus servicios y emplean a numerosas cantidad de trabajadores que son especialistas. El segundo punto, la actividad económica con las nuevas tecnologías. Las empresas integran las comunicaciones en toda fase productiva, diseño, producción, comercialización, gestión. Y finalmente, la vida cotidiana está condicionada por las TICs, en gran parte, diría, no totalmente, ¿no? Entonces, prácticamente un proceso productivo casi que ya no se mueve si es que no hay las tecnologías de la información y la comunicación. Al final de esto hacemos un pequeño párrafo que nos habla sobre las multinacionales, es decir, los organismos de nivel mundial, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, OMC significa Organización Mundial de Comercio, y ciertos gobiernos, como hemos puesto aquí, son vitales para la globalización de la economía. Ejemplo, Estados Unidos, Unión Europea, Japón y China, dicen, ¿no? China. Son los países que más mueven la- a la población dentro de los procesos productivos en nuestro país y obviamente en el mundo, ¿no? Ahora ya vamos terminando con esto. El socialismo, ¿qué es el socialismo? Es un sistema social, político y económico que defiende la propiedad social sobre los medios de producción. O sea, ¿qué es lo que está diciendo? Que la población, sobre todo los trabajadores, posean los medios de producción para hacer justicia. Listo. Ahora, existen dos etapas del socialismo, el socialismo utópico y el socialismo científico. Dentro del socialismo científico, perdón, del socialismo utópico, sus pensadores, aquí tenemos, ¿no? Em, Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen, estos son los padres del socialismo utópico. Ellos sueñan con una sociedad súper justa, donde no haya ni ricos ni pobres, una sociedad ideal. Pues por eso le hemos puesto, plantea una sociedad solidaria con propiedad colectiva para superar el individualismo y la inequidad social. Y luego del socialismo utópico viene el socialismo científico creado por Carlos Marx y culminado por Federico Engels, ¿no? Aquí tenemos Marx y Engels, ¿no? Entonces, el socialismo científico fue creado, como ya lo dije, por Carlos Marx y Federico Engels. Ellos proponen, el socialismo científico me refiero, propone la revolución para cambiar el sistema productivo y alcanzar una nueva sociedad comunista, ¿no? Y para que se dé eso debe haber guerra. O sea, quienes están dominando no se van a dejar quitar así porque así los grandes privilegios, ¿no? Ahora, quienes hacen la revolución son los obreros. Por eso le hemos puesto aquí orígenes del movimiento obrero y le hemos puesto dos causas para que haya surgido el movimiento obrero, ¿no? Em, es una respuesta del proletariado a los problemas que el capitalismo y la industrialización generan. Esa es una gran verdad. Y finalmente, conforme crecía la conciencia de clase, el accionar, perdón, derivó hacia el asocialismo y la constitución de organizaciones. Y aquí hay que mencionar que hay mucha gente que no tiene conciencia de clase. ¿Y qué es la conciencia de clase? Es algo que nos une, que nos relaciona y que nos permite defendernos entre personas de la misma clase social. A eso se refiere esta parte de la conciencia de clase. Nosotros debemos tener conciencia de clase, nunca olvidarnos de dónde provenimos, ¿no? El accionar derivó hacia el asociacionalismo, como ya les dije, y hacia la constitución de organizaciones. Son procesos necesarios que debíamos llegar, ¿no? Y luego ya para terminar, la última diapositiva, las revoluciones socialistas del siglo XX. Ya hemos dicho que para cambiar de una sociedad debe existir una revolución. Y estas revoluciones normalmente fueron revoluciones violentas para sacar del poder a quienes se les asumía como opresores, ¿no? Entonces, una revolución social fue un intento de elaborar una alternativa al capitalismo, porque sabemos que el capitalismo no es del todo bueno, pues, porque explota a los trabajadores, ¿ya? Entonces, las revoluciones socialistas fueron una alternativa al capitalismo. La primera revolución socialista se realizó en Rusia en 1917. Luego vendrá la conformación de la Unión Soviética. Y luego a otros países también va a llegar, ¿no? Tras la Segunda Guerra Mundial. Y en China también va a ser una de las naciones donde se desarrolló una revolución socialista. Ahora, el sistema comunista o socialista en Europa, ¿cuál era el objetivo del sistema socialista o comunista?
mover recursos para un rápido desarrollo industrial, planificaban sus economías en programas periódicos. La Unión Soviética fue una de las naciones que más se industrializó, pero sin embargo hay que reconocer que existieron excesos de ciertos líderes, principalmente Stalin. Ya, en una industria productiva, la infraestructura y explotación de recursos eh, es lo que tenemos, ¿no? Existe poca inversión agrícola entre la década de los 50 y de los 60 del siglo anterior, del siglo XX, fueron de gran crecimiento. A finales de 1960 se desaceleró, frenó, es decir, ¿no? El crecimiento, surgieron las contradicciones del modelo soviético. Y finalmente también tenemos el comunismo chino, ¿no? Es un comunismo que inicia con crecimiento agrario y industrial entre la década de 1950 y 1960. En esta época vamos a ver cómo las democracias populares eh, van a adoptar un sistema socialista entre los años de 1949 a 1957. Vamos a ver, hay una etapa en que se da el gran salto hacia adelante ante el fracaso soviético. Cuando hablamos del fracaso soviético, estamos hablando de la Unión Soviética, lo que ya no existe. Y finalmente la revolución cultural. Esto lo hizo Mao Zedong, ¿no? En China, entre 1966 y 1976. Y eso es lo que nosotros tenemos. Actualmente nosotros le vemos a China como una de las principales, por no decir el principal o el país más desarrollado del mundo, a China. Basta con ver sus inventos, ¿no? Ya, esto surgió gracias al fracaso soviético, ¿no? Y finalmente lo que decíamos de China, ¿no? Mao, con el apoyo de los jóvenes, hizo su revolución y logró vencer. Queridos estudiantes, hasta ahí nos quedaríamos. No se olvide, esto nos va a servir para tener nuestro cuaderno y de aquí tranquilamente ustedes pueden estudiar para la próxima semana que estaremos revisando el cuaderno y, y nada, pues desearles lo mejor. Ojalá no se queden al supletorio. Yo no estoy dispuesto a regalar puntos. No soy mago. No puedo hacer aparecer de la nada. Así es que ustedes tienen que hacer el esfuerzo, presentar el cuaderno. Quienes vayan a mejorar la nota de la prueba, tienen que presentar parece que ya tienen ustedes la corrección de la prueba. Y con eso estaríamos terminando el año. De mi parte no hay más. Con esto terminaríamos el año y si es que me toca trabajar con ustedes el próximo año nos nivelaríamos. Gracias por su atención y no se olviden presentar y prepararse para el examen de la próxima semana y llevar el cuaderno. Muchas gracias por su atención.